sociales. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central y radio.ucentral.cl presenta Sabores y Saberes, un programa que explora el fascinante mundo de la alimentación y la gastronomía desde múltiples perspectivas. Conducen la doctora en psicología María Teresa del Río y la doctora en ciencias de ingeniería de los alimentos Loreto Muñoz. Muy buenas tardes, queridos escuchantes, auditores. Buenas tardes. Ahora, esta vez anduvimos viajando, Loreto. Sí. Bueno, si recuerdan, al principio de esta temporada de Sabores y Saberes, hablamos de los alimentos viajeros, pero hablamos de los alimentos que iban desde las Américas hacia el resto del mundo. Así es. Hoy día, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los alimentos que llegaron a las Américas y por ende a nuestro Chile, sí, ¿no? Al extremo sur. Y hoy día, así como hablábamos en los alimentos viajeros 1, ¿cuántos alimentos que están hoy día en Europa, en China, en Asia, en África, que la gente piensa que son propios, que provienen de las Américas? Bueno, hoy día es al revés. Tenemos muchos alimentos que comemos diariamente, que usamos diariamente, que usamos en nuestros platos típicos y que no son americanos, provienen de otros países. Sí, y que creemos que es, pero chileno total. Chileno total. ¿Te imaginas una empanada sin cebolla, por ejemplo? No, pues, o sin carne de vacuno. No, o sin carne de cerdo. Claro, no. Bueno, vamos a partir con uno de los alimentos más populares que está en el plato de todos, y les aseguro que el 80 o el 90% de los audioescuchas y de nuestros amigos de la radio tuvieron hoy día un almuerzo con arroz. Por aquí tuvimos aquí almuerzo con arroz. Sí, es cierto. Y el arroz, nos hemos apropiado del arroz, pues. Absolutamente, y muchas culturas americanas. O sea, si nosotros pensamos en Perú, si pensamos en Bolivia, que tienen colonias japonesas importantes, claro, chinas, si pensamos más arriba, pensamos en Colombia, en Venezuela, Brasil, tenemos ahí el arroz introducido en Centroamérica. El arroz es el plato de siempre, o sea, es parte de las comidas de todos los días. Sí, y del desayuno con los moros y cristianos. Exactamente. Pero ahora, bueno, nos tenemos que preguntar, ¿de dónde es el arroz? ¿De dónde proviene el arroz? ¿De dónde salió? Y el arroz es originario del sudeste asiático. Y la planta de arroz fue domesticada hace más de 9.000 años. Se cree que el arroz se comenzó a cultivar hace más de 5.000 años en Asia, específicamente en China y en India, ¿ya? Y también hay evidencias de cultivos en Tailandia. Y cuando llega a América, llega con el segundo viaje de Cristóbal Colón. En la segunda vez que vino a las Américas, ahí trajo el arroz y se dice, la historia también dice que los portugueses, por su lado, cuando llegaron a Brasil, llegaron también con arroz. Y por otra parte, los esclavos africanos que llegaron también a Brasil, también trajeron arroz, y entonces se hizo súper masivo, ¿ya? Es un alimento que sacía, es un alimento que acompaña y pega bien con todo porque tiene un sabor mucho más neutro. Entonces se introdujo fácil y rápidamente. Sí, ahora estaba pensando yo que el arroz, como muchos otros alimentos, vienen de plantas que son silvestres, ¿no? Sí. En algún momento. Sí. He tenido la oportunidad de ver que probablemente tú también, cultivos de arroz
que es una maravilla. Es precioso cómo se cultiva el arroz y cómo se cosecha. Es muy bonita las plantaciones de arroz. Y antiguamente, en muchas culturas, el arroz era símbolo de fertilidad y de prosperidad. Sí. Así que el arroz es uno de nuestros primeros alimentos viajeros. Bueno, de platos en la gastronomía, el arroz, o sea, podríamos estar varios programas hablando de los platos que se hacen con arroz. Además que es tan común que se convierte en platos nacionales, como la paella en España. Sí. ¿Ya? El arroz chaufa, que es una maravilla, que es una mezcla de comida japonesa y peruana. El risotto. El risotto en Italia. Sí. No, hay muchísimos, hay platos franceses con arroz, y sirve para acompañar todo. Lo bueno es que se adapta a lo dulce y a lo salado, entonces podemos preparar cosas dulces y saladas. Sí, mi marido es un fanático del arroz con leche. A mí no me gusta mucho el arroz con leche. En cuanto a los aportes nutricionales del arroz, igual es una fuente rica en carbohidratos y bajo en grasa. Entonces, el arroz ha sido parte importante de muchas culturas y poblaciones que han tenido algún tipo de problema nutricional. Yeah. Y acá, bueno, te voy a contar una cosa que me pareció muy interesante mencionar. Hace años atrás se creó una variedad de arroz modificada genéticamente, que se llama el arroz dorado. Arroz dorado, qué lindo. Sí, ese arroz dorado era dorado de verdad porque tenía betacaroteno, que es precursor de la vitamina A. El objetivo de desarrollar este arroz era combatir la deficiencia de la vitamina A en poblaciones donde el arroz era el alimento básico. Entonces fue desarrollado por unos científicos en el año 1999, ¿ya? Y en el arroz introdujeron unos genes de unas bacterias y de los narcisos, de esta flor de los narcisos, que tiene el betacaroteno. Entonces, ese pigmento le daba el color dorado al arroz. Este arroz sí funcionó y en muchas partes se consume, ¿ya? Y fue asociado con la disminución incluso de la ceguera infantil. Mira. Fue muy bueno, pero se dejó de usar. De un momento a otro se dejó de consumir, principalmente por los movimientos antiproductos modificados genéticamente. Ajá, sí. Aunque hoy día vamos a tener que hacer un programa de alimentos modificados genéticamente. Hoy día también es bien importante porque tiene cosas buenas y malas todos los alimentos genéticamente modificados, pero este producto fue un boom en el momento en que se desarrolló. Mira, seguramente que beneficioso, pero bueno, de repente hasta los buenos resultados no prosperan. Sí. Bueno, el arroz, como les decíamos, tiene un montón de carbohidratos, entonces lo que hay que evitar es consumir en exceso, porque no es que el arroz engorde, sino que a veces se nos pasa la mano comiendo arroz. Entonces hay que comer moderadamente el arroz o comer arroz integral, que a mí ese sí que me encanta, el arroz integral. Sí, ahora ahí hay un mea culpa que hacer, porque por lo menos acá en Chile nosotros tendemos a acompañar las comidas con arroz o con papas, en vez de acompañarlas, por ejemplo, con verduras salteadas. Sí. Entonces, necesitamos como el carbohidrato, tiene que ser como con arroz, con fideos, papas, tiene que tener el carbohidrato el almuerzo. Ahora debiera ser a lo mejor no la mitad del plato de arroz, sino que debiera ser menos arroz y una verdura, por ejemplo. Sería lo ideal en la alimentación. Pero habituamos a los niños a comer cantidades de arroz, y eso no está bien. Sí. Además que es fácil de preparar. Yo, digamos, buscándole un poco la excusa, es fácil de conservar porque el arroz dura en el refrigerador varios días preparado. Entonces, para las que trabajamos y además tenemos que ser dueñas de casa, nos facilita un poco la vida. Sí, así es, facilita harto la vida. Yo hago lo mismo. ¿Qué otro alimento hemos traído o nos han traído desde otros países? La fruta. Qué cosa tan impresionante. Porque, a ver,
las frutas nuestras del verano, o las ricas manzanas que salen en otoño, ese festival de manzanas que tenemos en Chile, las manzanas chilenas que exportamos al mundo. Bueno, todo aquello, señores, no era nuestro. Bueno, partamos ¿por qué partimos? El melón viene de África. El melón viene de África. Sí, viene de África y de otro lado más, de algún lado de Asia, porque son plantas silvestres que los agricultores o los pueblos que se dedicaban al cultivo fueron seleccionando y se fueron temporada a temporada plantando las semillas, hasta que llegaban a un producto estupendo y usaban las semillas de ese producto para plantar nuevas plantitas, y eso pasó con la fruta. Ahora, en el caso de los melones fue así, y el melón en Egipto se conoce también hace miles de años. Entonces hay alimentos como los melones que uno no sabe exactamente de dónde vienen, sino que han sido alimentos de pueblos muy distintos, y seguramente es porque la gente era básicamente nómada, partía de una región a la otra por las necesidades que tenían de sobrevivir y llevaban consigo las semillas que conocían. Entonces los egipcios, la cultura egipcia, ellos conocían los melones y los cultivaban, y se los deben haber comido con delicia. Imagínate en esos climas cálidos. Exacto. Lo dulce que deben ser los melones. Los melones. Bueno, todas las frutas. Qué rico. Y así como las sandías que la gente en el campo las pone en las corrientes de agua para que estén fresquitas cuando uno las abre, deben haber hecho, yo fantaseo que deben haber hecho lo mismo en Egipto con los melones. Pero están también las manzanas, que son muy milenarias. ¿Y de dónde vienen las manzanas? No sé, ¿de dónde vienen? China. ¿De China? De China vienen. Del suroeste de China. La Fuji. La Fuji, eso suena japonés, no suena chino, pero hay como 1500 variedades de manzanas, y todavía se encuentra en el mundo plantas de manzana silvestre, todavía existen. Sí, las plantas originales de manzana silvestre, que es una especie de, yo vi una foto, es como un arbusto. Sí, es un árbol chiquito, sí, bajito, como del alto de una persona. Claro, y tiene sus manzanitas que son muy parecidas a las manzanas actuales. Sí. Ahora, y de buen tamaño, es impresionante. Yo pensé, van a ser unas cosas chiquititas. No, son manzanas más bien chicas, pero son de buen tamaño. Y de nuevo fueron cultivadas a raíz de domesticar esta planta silvestre. Y las manzanas son maravillosas porque se pueden conservar en forma relativamente fácil. Fácil, duran meses y meses. Sí. Entonces, en algunos países, como en China, la manzana se guardaba en bodegas frías. Tienen que estar cerca de 0 grados la conservación de la manzana, y servían para combatir el hambre cuando escaseaban otros alimentos entrado el invierno. Sí, mira, pasa algo bien particular, que las frutas respiran, ¿no es cierto? ¿Y por qué decimos que respiran? Porque muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas siguen madurando después de cortadas del árbol o de la mata. Sí. En el caso de los melones y las sandías no siguen madurando. Así que si no le compramos una sandía madurita, por más tiempo que la dejemos en la casa no va a madurar. Pero hay muchos frutos que sí, y el hecho que sigan respirando significa que van a madurar y se van a descomponer en algún momento. Entonces, ¿qué se hace en estas cámaras frigoríficas? Y hoy día es un poco más industrializado. No solamente se baja la temperatura, sino que además se elimina el oxígeno. Y eso impide que se generen unas hormonas, que son las hormonas de crecimiento que provocan la maduración. Todo lo contrario a eso es cuando compramos las paltas de oferta en el supermercado, que están duras como palos, y uno las envuelve en papel de diario, que es la receta de la abuelita, que ahí la palta madura, y como está envuelta en el papel de diario,
se concentra esa enzima de crecimiento que se llama etileno y se madura más rápido. La otra alternativa es juntarla con un plátano maduro. El plátano maduro genera esta misma hormona y ayuda a la palta a madurar más rápido. Así que ahí tienes datos de, de cocina. Mira, y la palta es originaria de Mesoamérica. Sí, pues. Esa la exportamos, la palta, nosotros a otros países. De hecho, le exportamos paltas a México. ¿Podrías creerlo? Sí, podría creerlo. Paltas a México. Bueno, y las otras frutas que nosotros encontramos tan chilenas como los damascos. Los duraznos y los damascos. Y los duraznos son de Asia. Y los damascos son de por ahí de Anatolia, son más bien persas. Son más bien, bueno, y ahí está la cultura persa. Los damascos provienen precisamente de Asia Central, más por el lado de Turquía, de Persia y Armenia, por ahí. Sí. Y el nombre proviene de la ciudad que se llama Damasco. Damasco, sí. Y existe, es bien interesante por el uso de la palabra, porque también hay una tela que es Damasco. No sé si te acuerdas, tú antiguamente se usaban los manteles de Damasco, de esta tela que era una tela preciosa, muy gruesa, y que tenía una especie de tejido, que el tejido estaba en el hilo de la tela, no era que lo hicieran encima. Y bueno, y había manteles de Damasco, los muebles se forraban en telas de Damasco, las cortinas eran de esta tela, que era muy popular y muy fina. Mira, bueno, y en la época de juventud, la tela de piel de durazno, también. Claro. Los jeans de piel de durazno que se usaban en alguna época de la vida. Claro, y además está, hay otra palabra que se usa que es damasceno, que también es del Damasco. Y que tiene que ver con la cualidad del damasco. El damasco es esta fruta maravillosa que no dejaba a nadie indiferente, ¿ya? Porque su aroma, el uso, el hecho que se pudiera secar y conservar a todo y tienen montones de nutrientes. Los damascos tienen betacaroteno. Los alimentos que tienen colores anaranjados tienen ese pigmento, como las zanahorias, por ejemplo. Claro. Por lo tanto, también es precursor de la vitamina A, como hablábamos del arroz dorado, y ayuda a la visión y al sistema inmunológico. Entonces, comer damascos hace muy bien. Y los duraznos son ricos en vitamina C, en fibra, en antioxidantes, ayudan a la digestión y mejoran también la salud de la piel. Entonces son alimentos que de verdad están incorporados en nuestra dieta de verano. En invierno podemos conseguirlos secos, pero también son deliciosos y que contribuyen a la salud y a la prevención de muchas enfermedades. A mí me gusta pensar que la pera también es asiática. Me gusta pensar de cómo llegó este regalo de la naturaleza, que es las frutas de los árboles, ¿no? ¿Cómo llegó este regalo de la naturaleza? Tiene que haber llegado con plantas silvestres, pues, de nuevo, ¿verdad? Y que de alguna manera fueron siendo cultivadas en forma selectiva. En los huertos y jardines se dice que los huertos y jardines fueron los grandes precursores de alimentos de buena calidad, y que lo hacían los monjes o los señores de la tierra que tenían sus plantas más exóticas, digamos, en sus jardines, y bueno, y así se fue extendiendo a otros lados, pero me imagino que siempre existió la posibilidad de coger esta fruta silvestre, ¿no? Sí que hay frutas silvestres, por ejemplo, los frutos originarios del tomate no son comestibles como nosotros los conocemos. Sí. Si uno piensa también en una zanahoria natural, la zanahoria también no es como la zanahoria de Bugs Bunny, la zanahoria anaranjada, grandota, perfecta. No, eran unos frutos bien deformes, chiquititos, con poco color. Entonces, claro, con esa selectividad y todos los beneficios que trae el que sean domesticados, hoy día tenemos
los frutos y las hortalizas que tenemos. Sí, ni hablar de la uva, porque ya sabemos que viene... Qué triste, eso fue una tristeza para mí. Sí, eso fue una tristeza. La uva viene de los bordes del Mediterráneo, sí, y probablemente del interior, más antiguamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, las uvas se cree que han sido cultivadas hace más de 8.000 años. Y claro, son de todo el borde del Mediterráneo. Y afortunadamente, como nosotros tenemos clima mediterráneo, sobre todo en la zona central de Chile, se ha dado muy bien el cultivo de las uvas. Y hoy día tenemos uva de mesa y uva para vino, que son distintas, que podemos competir perfectamente con nuestras producciones con otros países que tienen mucha más antigüedad. Sí, qué increíble. Así que realmente la historia llega a la mesa cada día, si uno toma conciencia de dónde surgieron los alimentos, que va más allá de, por ejemplo, las sandías de Paine o las manzanas de otro lado, que son cultivos privilegiados de cierta fruta. Si uno le sigue la historia a los alimentos, la verdad es que es bien fascinante. Es muy fascinante. Sí. Y uno no se imagina de dónde provienen. Bueno, con lo que me quedé sorprendida también fueron con los higos. Los higos... ¡Ay, los higos, maravillosos higos! Yo amo los higos, que hoy día los jóvenes no comen tantos higos como nosotros. Es una fruta que hoy día que la gente más antigua, o que ha desarrollado el gusto por los higos, los valora. Y son originarios del Medio Oriente también. Sí, los higos son bien especiales porque, bueno, yo creo que una cosa es que los higos hay que manejarlos delicadamente. Sí. Entonces no me imagino que no es lo mismo que manipular manzanas, ¿no? O peras, que en general las manipulan cuando no están bien maduras. Uh-huh. Pero la maravilla del higo es que es una fruta muy, muy versátil para su consumo y como dices tú, muy antigua, y además que y ha tenido una historia bien particular porque se le está asociada a una serie de creencias. Sí. Uh-huh. El hígado, como el higo, como por ejemplo la reproducción, la fertilidad. Sí. Y en la cultura persa aparecen muchas veces los higos, en las culturas milenarias. En la Edad Media los higos tenían un significado especial, y si uno ve las naturalezas muertas de los pintores, sí, de hace muchos siglos atrás, siempre aparecen los higos. Y en los banquetes, higos y vinos y quesos son como el complemento ideal. Sí, así es. Así que hay que mirar con mucho respeto a los higos. Sí. En la antigüedad leí que se usaban para alimentar a los patos o a las aves que estaban destinadas a la producción del foie gras. Ah, mira. Entonces, además, servían para alimentar a estos animalitos. Pero un dato curioso, que ayer lo comentaba con otro colega, es el hecho de que los higos, si uno abre el higo y uno lo mira adentro, está lleno de unas semillitas seminutas. Pero lo que ocurre con los higos, que se llama que tienen una inflorescencia invertida, es decir, las flores del higo son hacia adentro del fruto. Entonces la polinización del higo es muy particular. Yeah. ¿Qué es lo que ocurre? A lo mejor te cambia tu percepción de los higos ahora con lo que voy a contar. Hay un tipo de avispa, que es la avispa de los higos, que se introduce por la parte de atrás del higo y se mete la avispa entera y pierde las alitas cuando... ¡Salud! Pierde las alitas cuando se introduce al higo. Pone sus huevitos y las larvas se desarrollan adentro del higo. Y gracias a eso es que puede polinizar y llegar a otros higos para producir, digamos, las otras plantas. Pero esta avispa se muere adentro del higo. Y el higo tiene una enzima. Cuando uno come los higos más verdes, igual te rompe la lengua, tiene ficina. Sí. Y ¿qué
¿qué ocurre? Que esa avispa se desintegra dentro del higo y se transforma digamos, en parte importante de la composición del higo. Por lo tanto, casi el 100% de todos los higos que nosotros comemos han tenido una avispa adentro. ¡Qué increíble! Sí. Oye, ¿y eso significa que tiene proteína el higo? Algo de proteínas tiene, no, pero como tiene estas enzimas ya se han degradado las proteínas. Así bueno, que a usted no le importe que haya una avispa muerta dentro del higo. bueno, Cómase el higo. Se comen frescos, se comen secos, Sí. ¿no es cierto? Se preparan platos deliciosos, combinan muy bien con cosas saladas, como con quesos, Con queso. con jamones. Sí. Así que hay Y que... con ensalada. Sí, Sí. Sí. Las ensaladas del Medio Oriente llevan higos. sí. Y se hacen varios maridajes con higos. Entonces igual es interesante volverlo a incorporar en la alimentación. Además que no hay que dejar de mencionar esos árboles misteriosos que son las higueras. No, es preciosa. Que preciosa. son maravillosos. Y las higueras son como son imponentes. Yo recuerdo haber vivido en una casa donde había al final del patio una tremenda higuera. Y era una cosa así que uno se sentía como sobrecogida de estar debajo de ese árbol, acá con esas hojas tan maravillosas, ¿no? Y tan fuertes, tan gruesas. Sí, y tan lindas, porque Sí. piensa que también tienen un simbolismo religioso. Acuérdate que Adán y Eva se tapaban con hojas de las higueras. Bueno, eso comprueba que comían higo, También. que el higo se come desde muy antiguo. Bueno, ¿te parece si nos vamos a una canción Ya, para ver perfecto. una canción de higos? Nos vamos a la música.
les rêves des amoureux. En Radio U Central estamos presentando Sabores y Saberes, descubriendo el placer de comer con conciencia, historia, cultura, nutrición y salud en cada bocado. Y volvemos con los alimentos viajeros. Sí. No se nos puede quedar lo que estábamos conversando recién, las castañas. Ay, las castañas, qué cosa tan deliciosa. Maravillosas las castañas. Sí. Las castañas, pero también son alimentos medio olvidados, porque si bien en alguna época se vendían en todos lados, uno encontraba castañas en todas partes, hoy día no es tan fácil. En la feria no es común, o sea, sí uno encuentra castañas en la feria, pero no es tan fácil y no son tan baratas. Oye, las castañas migraron a Europa tempranamente, ¿ah? Y cuando no existía la papa, ¿ah? La castaña era usada como harina, ¿sí? ¿Ah? Y se cocinaba mucho la castaña como una especie de puré de castaña para acompañar a los platos de carne. Ay, es delicioso el puré de castaña. Sí, sí. Es delicioso. Y se usaba también molida para hacer distintas preparaciones. Y la castaña era un alimento muy importante en esa época, ¿no? Sí. Se recogían así religiosamente y se preparaban. Aparte que el árbol es muy generoso porque dan muchas castañas, muchas, y los árboles crecen enormes. Enormes, sí. Y salen castañas. Además el árbol es lindo, es un lindo árbol, da sombra y además da estos frutos maravillosos y deliciosos. Sí, qué cosa tan rica. ¿Tú te acordaste del marrón glacé? Sí, por supuesto. Bueno, tuvimos una teleserie que se llamaba Marrón glacé, pero en Francia, por ejemplo, las castañas se llaman marrons y el marrón glacé es de la repostería, es un producto delicatez que no es nada de barato, que es una castaña en almíbar. En almíbar. Sí, y con un glaseado en la superficie, o sea, más azúcar no puede tener, pero es realmente deliciosa. En algunas regiones de Italia se preparan hasta 22 tipos de platos diferentes con castañas. Qué rico. Y estos platos se usan principalmente para los matrimonios. Entonces son delicateces que preparan para digamos, para consumir en momentos especiales. Se usan asadas, se pueden preparar sopas, se puede usar puré, como tú decías, o en postres, ¿ya? Sí. Oye, ¿y tú te acuerdas del Monte Bianco? No. ¿No? El Monte Bianco es puré de castañas dulce con crema encima. Ah, sí, lo he probado, sí. No sabía que se llamaba así. Los italianos lo llaman Monte Bianco. Y yo me acuerdo que una vez íbamos de regreso a Chile en un vuelo con mi esposo y en Chile, en la línea aérea nacional, y parte de la oferta que tenían era un postre de castañas, puré de castañas con crema, que para nosotros los chilenos no es la gran cosa, porque la castaña ahora está más cara, pero antes no era cara para nada. No, para nada. Bueno, había un grupo de italianos sentado atrás, ¿ya? Y de repente una señora dijo, Monte Bianco, dijo en italiano, Monte Bianco, tienen de postre Monte Bianco. Feliz la italiana comiendo. Oye, ¿para qué te cuento? Pararon las patitas todos los ciudadanos italianos del avión comiendo Monte Bianco. Bueno, en Chile igual somos un poco fomes con las castañas, porque aparte de las castañas como hervidas y bueno, y comérselas así directamente, no hacemos como más preparaciones más profesionales o con un poco más de trabajo. Sí. Venden las castañas, eso sí, en conserva, sí. Y el puré. Y el puré. Ay, qué rico. El puré es delicioso. Estas castañas son ricas en fibra, ¿ya? Lo cual favorece la digestión. Tienen vitamina C, ¿ya? Tienen muy poca grasa y que los hace mucho más suavecitas que las nueces o que las almendras, y tienen un muy buen aporte de minerales como potasio, magnesio y fósforo,
lo cual es muy bueno para la salud ósea y muscular. Así que a comer castañas. Sí, es difícil pelarlas, pero tiene que haber una técnica. Tú me acordaste Sí. que hay que pescar las castañas, parece, y hacerles una incisión Sí. con un cuchillo afilado en la parte gordita de la Ujú. castaña y ponerlas a hervir de manera que la piel se suelte. Se abre en esa parte. Yo me Claro. acuerdo que cuando era chica les hacíamos una cruz arriba. Ya. Ya en la puntita de la castaña le hacíamos una cruz. Entonces cuando hervíamos la castaña se abría ahí un poquito y después era más fácil pelarla. Se pela nomás, Si no, porque sí, de no, verdad que te es puedes súper destrozar las complicado. uñas. Sí. Porque es casi filuda Ujú. la cáscara. Sí, las castañas en algunas culturas se usaban como amuletos para espantar los malos espíritus. Así que ¿sí? hasta de amuleto. En Japón se cultivaban antes que el arroz. Así que imagínate la importancia histórica que tienen las castañas. Claro. Y en Grecia, los soldados llevaban castañas como alimento de emergencia durante las campañas militares. Para Así mí que llevaban castañas e higos. Sí. Y miel. Y miel. Sí. Así que las castañas han estado también en la historia del ser humano desde Sí. tiempos milenarios. Y han salvado hambrunas seguramente. Sí, sí. Otros frutos, digamos, que también los tenemos súper incorporados en nuestra dieta y pensamos que son nuestros, pero no lo son los cítricos. Ay, También sí. fue una sorpresa saber que los limones, las naranjas, no son de nosotros, no son No, americanos. Son asiáticos. Sí, son originarios entonces de Asia y los árabes los llevaron a Europa y luego de Europa o del Nuevo Mundo, en este caso España, los trajeron hacia las Américas. Cuando yo he leído sobre los cítricos aparecen los limones, los pomelos o toronjas, Ujú. ¿ya? Las mandarinas, ¿verdad? Las naranjas, las limas, Las limas. ¿ya? Que es lo que nosotros conocemos. Sí. ¿Ah? ¿Tú sabes si hay algún otro fruto, otro? Cítricos, es que hay cítricos, por ejemplo, pero que se han derivado de los mismos limones, porque está el limón sutil y está el limón de pica, Sí. el pequeñito. Y naranjas también hay muchas variedades. Sí, Hay variedades, la famosa naranja de Valencia, pero más que de Valencia, piensa que esas naranjas más provienen de Marruecos, que son unas naranjas que por el clima son dulces, pero dulces. Muy dulces, las Claro. mandarinas también. y las naranjas amargas que hacen una mermelada de otro mundo. Sí, eso me han contado, yo no me atreví a probarla. No, la mermelada de naranja de amarga. naranja amarga no. Es una fiesta con tostadas. Ah, voy a tener que probarla, no la he probado. Y ¿No? no. A mí me encanta. Entonces, las naranjas, por supuesto que los cítricos tienen mucha vitamina C, tienen ácido fólico que ayuda al crecimiento y sobre todo para las mujeres embarazadas, y tienen potasio. Hay también el mito de la vitamina C que cura el resfriado. Sí, la limonada. Ayuda, pero no es que te mejores al tomar vitamina C o jugo de naranja, ayuda. Así que Y la limonada caliente es un hábito nomás, entonces, porque es rica. no, pero es que uno la usa con jengibre y la usa con miel, entonces Sí. Ahí, digamos, tiene algún apoyo. sí. Y hay datos curiosos en que cuando, sobre todo del viejo mundo, traían cosas o venían desde el viejo mundo o del viejo continente hacia las Américas, los viajes eran muy largos, duraban meses y meses. Entonces se producía una enfermedad que se llama escorbuto. Sí. Y muchos marineros llevaban naranjas y algunas otras frutas para evitar este famoso escorbuto, que es el déficit o la falta de las vitaminas. Que entonces llevaban limones y naranjas para evitar el escorbuto. Qué duro era viajar en esas épocas, ¿no? Sí. Qué duro. Oye, bueno, esos son los frutos, Ujú. pero ¿qué hay de las proteínas? Las proteínas, hay varias proteínas que Claro. también ha sido una sorpresa para mí.
Claro, porque ¿de dónde salieron los chanchitos? Ay, bueno. Bueno, los chanchitos tienen varios nombres. En primer lugar, yo los anoté. Les dicen cochino, chancho, cuche, marrano, porcino, puerco, tocino, sancho, chino, currucho y otros más que son menos conocidos, pero son todas denominaciones populares del cerdo, ¿no? Sí. Ahora el cerdo es de la familia de los jabalíes. Ajá. ¿Ya? Entonces son una subespecie de este mamífero que fue domesticado para la alimentación humana hasta llegar a los cerdos que nosotros conocemos. Sin embargo, hay muy distintos tipos de cerdo. Nosotros conocemos el rosado en Chile, pero hay unos cerdos que son negritos, Negros enteros. enteros negros, hay otros que son blancos. Sí. ¿Ah? Hay unos que son enormes, gigantes, Y no son muy amigables. no son amigables. Y los cerdos son muy inteligentes. ¿Ah? Entonces, y es terrible porque uno se come feliz la carne de cerdo, pero resulta que son muy inteligentes y son muy de familia. Las familias de cerdos se mantienen en los años y son muy protectores de sus crías. Sí, eso uno lo ve en los jabalíes, que andan las familias enteras. Sí, Enteras. sí. Y la domesticación se inició en Oriente Próximo hace 13.000 años, querida. Uf. Y la historia dice que se produjo un proceso paralelo en China, donde hay una producción importantísima de carne de cerdo. Sí, ellos comen mucho más cerdo que vacuno. Así es. Y bueno, y en Europa también hubo procesos de domesticación de los jabalíes salvajes, hasta llegar, digamos, a los cerdos, los que ahora conocemos seguramente que no eran los mismos cerdos que habían hace 5 o 6 siglos atrás. No, piensa tú que en general, cuando un animalito corre, hace mucho ejercicio, si pensamos en un jabalí, genera mucha musculatura. Es como cuando nosotros hacemos mucho deporte. Entonces, los cerdos que nosotros conocemos hoy día son cerdos, primero tienen las patitas cortas. Sí. Y son gorditos pero anchos además. Entonces ese animalito no podría salir corriendo a toda velocidad como un jabalí, por ejemplo. Entonces se han modificado de manera de favorecer otras cosas en este caso. Claro que sí. Y lo importante es que el cerdo se utiliza prácticamente el animal completo. Hasta las patitas. Sí. Las patitas de cerdo son una delicatessen en Europa. Acá no tanto. No, acá. Yo me acuerdo de haber visto estas patitas con salsa verde en algún restaurante, pero no muero por comerme una patita de cerdo. No, yo tampoco. Sin embargo, una vez lo dije, estoy una pariente catalana me dijo, pero si acaso son una delicatessen. Sí, bueno, la cabeza de cerdo también. La cabeza de cerdo también. Sí. ¿Ya? Ahora, aquí hay algo bien divertido, dice, ¿de dónde viene el origen de la palabra de cerdo? Y y una versión viene de que los cerdos tenían, más que ahora, unas cerdas gruesas. Ajá, ¿ya? sí. Y se les conocía como estas especies de animales con cerdas muy gruesas y muy tiesas, sí. Así como cuando la gente dice pestañitas de cerdito. Y se presume que la palabra cerdo proviene de este pelo de los cerdos que se llamaba cerda, que la cerda se usa también en forma industrial, ¿no? para hacer escobillas y estas cosas, ¿no? Ahora, piense usted cuántas maneras hay de consumir o de utilizar un cerdo, porque se utiliza prácticamente todo
Todo. ¿Ya? Se industrializa todo. Es una carne que es blanda, ¿ya? Que tiene, tal como la conocemos ahora, no tiene fibras duras, ¿verdad? Y tiene una cantidad importante de grasa, que es la manteca, y la manteca de cerdo era lo que había para cocinar. Sí. Hasta, por lo menos acá en Chile, la manteca de cerdo se cocinó hasta entrado el siglo XX. Sí, no, y todavía se utiliza en la mayoría de los panes que nosotros consumimos, están hechos con manteca de cerdo. Hoy día se está introduciendo la manteca vegetal, ¿ya? Con aceites hidrogenados, pero en mucha producción de panificación todavía se ocupa la manteca de cerdo, refinada, pero se sigue usando la manteca de cerdo. Mira, dicen que que fue, bueno, la historia dice que fueron domesticados a partir de jabalíes en el cercano oriente, en la cuenca del Tigris, y regiones cercanas. Ahora en Chipre, en la isla de Chipre, se han encontrado restos de cerdos de 11.400 años atrás. Mira, O sea 11.400 años atrás. Sí, imagínate tú lo que, o sea, que han sido parte de la dieta del ser humano, del ser humano desde que nosotros conocemos la historia, como historia. Y hubo una domesticación separada en China, que empezó, que tiene como 8.000 años. Entonces, nuevamente, de estos animales salvajes que mutaron, digamos, hasta convertirse en los jabalíes, salieron distintas variedades de cerdo en distintos momentos. Mira. Y de ahí viajaron a Europa, donde fueron rápidamente adoptados, pero habían también jabalíes salvajes en los bosques de Europa. Bueno, y hoy día tenemos jabalíes salvajes en los bosques de Chile, introducidos 100%. Sí, y además como una especie de peste, porque sí, porque son depredadores. Exactamente. Bueno, y las vacas, los bovinos. Los bovinos vienen de un animal que se llama uros. Sí, por aquí lo tengo. Los uros son unos animales negros súper peludos y que tienen unos cachos súper largos, así como puntudos hacia arriba. Y bastante feuchos. Sí, creo que ya no existen, yo creo que esos animales como... Los originales, no. Hay ciertas variedades todavía, hay vacas todavía muy parecidas a los uros en algunas regiones, porque también la variedad de vacas es bastante grande. Nosotros conocemos la vaca manchadita, blanca y negra, claro. Pero en realidad hay muy distintos tipos de vacas, ¿ya? Y se dice que se conocía el uros y se empezó a ordeñar, digamos, la hembra original de la vaca hace 11.000 años. 11.000 años, imagínate. 11.000 años. Y el uro era un animal enorme, de grande y fuerte, que podía pesar hasta 1.200 kilos. Wow. Entonces, y era común en Europa, en Asia y en África. ¿Ya? Y claro, fue domesticado porque se podía usar su leche, su carne y otros productos. Sí. Hoy día, ¿cuánto ha cambiado un poco la producción de carne y de leche? Porque hoy día hay ganado especial para carne, para producción de carne, y otro diferente para la producción de leche. Así es. Y en el subcontinente indio, lo que había un ganado que fue el cebú. Bueno, sí, todavía hay en varias partes, en Brasil y en el Centroamérica hay cebú. Sí, se adaptan mejor a las condiciones climáticas. Pero ¿sabes qué? Vamos a tener que terminar por el tiempo. Lo más antiguo, el pollo. ¿Es más antiguo? Más antiguo, porque desde siempre se cazaron aves y se comieron. Claro que sí. Y de ahí de las aves surgieron los ricos pollos. No tenemos tiempo para más. No tenemos tiempo para más, pero nos quedan unos minutitos para las recetas que vienen muy ricas. Sí, mire, usted puede cocinar, vamos a hacer recetas de higo, ¿ya? ¿Y por qué de higo? Porque el higo
usted lo puede comprar en Chile como higo seco, no es caro, y hace un postre maravillosamente sofisticado de sabor. De sabor, pero fácil de preparar. Y fácil de preparar. Sí. Se puede hacer una compota de higo, y usted la puede hacer, por ejemplo, si es para las visitas y es de adultos, la puede hacer con un vino añejo, ¿ya? O un vino liviano, ¿ya? No un cabernet, un vino más liviano, y endulzarlo y echarle canela, clavo de olor y tiritas de limón. Y usted hace esta compota y la sirve a temperatura ambiente o fría para acompañar el yogur griego, que es rico como postre, los helados, puede ser un helado de vainilla, yo pensaba un helado chirimoya. No, me gustó más el yogur griego con una compota de higos. ¡Oh, qué delicia! ¡Qué delicia! Sí. Y también usted los puede servir así un poco, no con tanto juguito, en una tabla de quesos. El queso de cabra, por ejemplo, le queda maravillosamente. Sí, pegan muy bien con quesos. Pegan muy bien con queso y pegan también bien con jamón. Se pueden rellenar con un poquito de queso o una nuez, envolverlos en jamón y queda una maravilla para servirlos en una tabla de picoteo. No, y además quedas como reina. Exactamente. Así que a comer higos. Y en el invierno, que tienen buenas calorías y son muy saludables. Bueno, se nos acaba el tiempo y sí, fue un agrado de contarles un poco de estos alimentos viajeros que llegaron desde tantos continentes hacia nuestro país y hacia nuestro continente. Así que a preparar comidas desde sus ingredientes básicos y a mirar con mucho respeto la comida que preparamos y comemos. Sí. Y les dejamos una tarea para que ahora cuando abran su refrigerador o abran su despensa, piensen de dónde proviene cada uno de los alimentos que consumimos diariamente. Sí. Y se van a sorprender. Sí, y se le puede pedir esa tarea a los niños. Busca de dónde viene el trigo, busca de dónde vienen las peras. Así que nada, los dejamos con esa tarea y nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes. Adiós, que estén bien. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place. Des ennuis, des chagrins s'effacent. Heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui.
Radio U Central presentó Sabores y Saberes, un programa que explora el fascinante mundo de la alimentación y la gastronomía desde múltiples perspectivas, descubriendo el placer de comer con conciencia, historia, cultura, nutrición y salud en cada bocado. Hasta el próximo capítulo.